Bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Lo que vamos a hacer hoy es un unboxing de este nuevo multitester, multímetro, polímetro, como le llaman en distintos países, o tester o multitester. Este aparato vendría a ser un excelente sustituto a este otro tester que he usado por tantos años, que es de los más simples y que vale alrededor de unos 5 o 6 dólares en cualquier país. Este es bastante completo, tiene muchas funcionalidades. Tengo varios videos que hice anteriormente donde muestro cómo se utiliza. Pero este también tiene sus limitaciones. O sea, a pesar de que tiene muchas funcionalidades, que este también las tiene, como por ejemplo medir el H/F de un transistor, lo que permite ver el estado de un transistor de juntura. También tiene escalas para medir ohmios, o sea, medir resistencia, escalas para medir corriente continua, escalas para medir corriente alterna, aunque muy limitado. Aquí tiene también escalas para medir corriente alterna, pero en unidades pequeñas, de 0 a 200 microamperes, por ejemplo. Y acá tiene una unidad más grande que permite medir amperaje a un nivel de 10 amperes máximo. También tiene para medir diodos. Es bastante completo dentro de todo para hacer un tester tan simple. Y como les digo, este ha sido uno de los testers digitales que me ha acompañado durante casi todos mis videos, justamente porque como mi canal es para aficionados, yo lo que quiero con esto es mostrar de que basta con un instrumento simple para poder hacer mediciones y que pueden permitir hacer cosas bastante importantes. Pero también el siguiente paso podría ser utilizar este aparato, que lo acabo de comprar. Les voy a dejar el precio ahí en la pantalla. Es alrededor de, bueno, entre 10 y 20 dólares. El valor exacto se los voy a dejar ahí. Y este aparato venía, bueno, simplemente en una bolsa. No, ni siquiera traía una bolsa para guardarlo, de esas que traen usualmente los testers, sino que una bolsa de plástico. Muy rudimentaria. Pero lo que nos interesa es el tester. Lo que contenía la bolsa era este tester, incluyendo una batería de 9 voltios que venía instalada incluso. Estas puntas, que son muy sencillas, puntas de medición, y el manual, que viene tanto en chino como en inglés. Ahora, este manual, uno de repente puede darse cuenta de la calidad de los instrumentos por la extensión del manual. Si el manual tiene muchas páginas, significa que se han tomado la molestia de hacer a lo menos una información básica del aparato que uno va a utilizar. De manera que es una buena guía, aunque uno no siempre sabe si el manual viene o no, cuando uno ve que tienen un manual bastante completo. Bueno, esta vez el manual yo no lo voy a traducir, traduje solamente algunas tablas, porque este tester tiene muchísimas funcionalidades que las voy a describir y las vamos a ver más en detalle. Bueno, esto tiene una pantalla bastante grande comparada con la otra pantalla de este tester, que es mucho más pequeña. Incluso si acá lo encendemos, vamos a comparar el tamaño de los dígitos. Por supuesto que los dígitos son mucho más grandes y podemos ver que, por ejemplo, en este caso, acá nos marca una pequeña desviación que no existe en este tester, que está bien calibrado. Ahí llegó a 0, pero no es tan estable como este otro. Ahora, como pueden ver, este tester tiene una indicación de off aquí arriba que permite apagarlo. En este caso tiene un botón de power que si uno lo suelta se apaga, si lo presiona se prende y queda enganchado. Ahora, las funcionalidades es obvio que tiene muchas más. Este tiene todas estas funcionalidades que no las he contado, pero son bastantes. Y además incluye una escala para medir condensadores, que este otro no lo tiene.
También tiene muchas más escalas para medir voltaje de corriente alterna y el HSUFE, que este otro lo tiene también incluido aquí abajo. Este lo tiene en esa posición y está acá el enchufe para poder enchufar los transistores a probar. Esto lo vamos a ver muy en detalle porque el resto de las funcionalidades son más o menos las que tienen todos los testers, nada más que más extendidas. Lo primero que podemos ver es que tiene, bueno, el botón power, que ya se los mostré, la pantalla, que es bastante grande, es de 3,5 dígitos. Tiene además escalas de amperios de corriente continua. Parte con 2 mA, después viene 20 mA, 200 mA y 20 amperios. Esa escala de 20 amperios se utiliza con este enchufe y el común. Y como ya sabrán, el amperaje se mide intercalando el tester, y aquí el tester no tiene un fusible de protección, de manera de que si ustedes hacen pasar la corriente máxima por este aparato, estarían pasando 20 amperios sin ninguna protección, y les advierto que 20 amperios es un amperaje bastante alto, una corriente bastante alta, de manera que hay que tener cuidado cuando uno hace ese tipo de mediciones, porque eso podría significar que hasta el cable, si es de mala calidad, se podría derretir, o incluso la parte interior, al calentarse por el paso de la corriente, podría derretirse. Ahora, no sé si esto realmente aguanta 20 amperios por una cantidad de tiempo considerable. Lo más probable es que uno podría medir un amperaje tan alto por unos cuantos segundos y no arriesgarse a que se destruyera el tester. Ahora, este otro era capaz de leer hasta 10 amperios, y tampoco lo veo que sea un tester que permita medir en forma sostenida los 10 amperios. Nunca medí tanta corriente y, como digo, esa corriente es bastante alta. No me atrevería a medirlo con un tester de esta calidad. Bueno, este aparato, como les dije, tiene varias escalas. Ya les dije que tiene escalas de voltaje, corriente continua, voltaje, corriente alterna, amperaje de corriente alterna, amperaje de corriente continua, o sea, intensidad. Aquí tiene una escala de ohmios para medir resistencia, y aquí abajo tiene una escala en faradios. En realidad lo que mide son 0 a 200 microfaradios, 0 a 20 microfaradios, 0 a 2 microfaradios, 0 a 200 nanofaradios y 0 a 20 nanofaradios. Este otro tester esas escalas no las tiene. Ahora, cuando uno mide condensadores electrolíticos, es importante descargar los condensadores antes de medirlos, porque de otra forma uno podría dañar en forma permanente el tester. Ahora, ¿cómo se descargan los condensadores? Dependiendo del voltaje que tengan y de la capacidad, a veces es necesario utilizar una resistencia especial para poder descargarlo, porque la carga eléctrica que pueden mantener los condensadores puede ser bastante alta, incluso letal. Se podría hacer cortocircuitándolo con un alambre o con un desatornillador, pero es peligroso. Debiera hacerse con mucho cuidado, y jamás conectar un condensador cargado, como dije, en un tester. En este caso, los terminales para medir condensadores, una vez que uno cambia esta perilla y la pone en la posición, que sería la de aquí abajo, después de que el condensador esté descargado, se puede conectar a estos terminales. El común es el negativo del condensador electrolítico, y el MA viene a ser el positivo. Hay que recordar que los condensadores electrolíticos tienen polaridad, vale decir que tienen un más y tienen un menos, y eso hay que respetarlo. O sea, en el común se pone el negativo y en el MA se pone el positivo.
Eso es válido en realidad para todas las mediciones. Por convención se utiliza el negro para la tierra o el negativo, que en este caso es el común. Y para el resto de las mediciones se usa el color rojo, que es el positivo. Como les digo, en este caso, para medir condensadores habría que ponerlo en esa posición. Ahora, cada vez que uno tenga que cambiar de escala, hay que desconectar el tester de cualquier cosa que esté midiendo. No se puede mover esto cuando está conectado a una medición, porque también se podría producir daño permanente en el tester. Lo otro que si yo quiero medir, tengo que sacarle estos capuchones, que son para evitar de que uno se pinche con las puntas que son muy afiladas. Estos capuchones hay que guardarlos porque una vez que uno los quiere mantener en un lugar ya guardado, esas puntas hay que reponerlas. Bueno, si nosotros queremos medir voltaje, entonces tenemos que mover este pin y ponerlo en este otro zócalo. Este zócalo permite medir, según lo que sale aquí, voltaje y ohmiaje, o sea, voltaje y resistencia. Pero además cuando uno está midiendo diodos. Y por último, si uno quiere medir miliamperes, también se pone en la misma posición donde se miden los condensadores, pero obviamente que hay que ponerlo en la posición que corresponde al miliamperaje, ya sea de corriente continua o de corriente alterna. En este caso, supongamos que vamos a medir hasta 20 miliamperes de corriente alterna, lo ponemos en esa posición y después ubicamos el pin en el enchufe color rojo, perdón, en el enchufe que dice MA, con la clavija roja. Ahora, en caso que necesitáramos medir corriente en amperios, entonces hay que poner el selector en la parte donde dice amperaje y donde dice 20, que puede ser 20 amperios de corriente alterna o 20 amperios de corriente continua, y después ubicarlo en el enchufe que se encuentra más a la izquierda y que está marcado 20A. Bueno, como dije, en caso de medir amperaje hay que intercalar el tester en el circuito. Eso tienen que tenerlo muy claro. De otra forma podrían dañar el tester también. Ahora, una cosa común, siempre preguntan cómo lo hago yo cuando quiero medir voltaje de la línea domiciliaria, por ejemplo. Bueno, primero tenemos que darnos cuenta si el voltaje que vamos a medir es de 110, de 220, de 380. Bueno, dependiendo del voltaje que vayamos a medir, tenemos que ubicar el selector en la posición correspondiente. Primero, si es corriente de la línea, vamos a medir voltaje alterno. En ese caso, tenemos que posicionar la punta de este selector, que tiene un punto, se lo voy a mostrar aquí. Tiene una forma de cuña y tiene un punto en esta zona, ahí. Esa es la punta indicadora. Entonces, si yo quiero medir 220 voltios de la línea domiciliaria, primero lo pongo en voltaje alterno y después lo pongo en la escala 700. ¿Por qué en 700? Porque la que sigue es 200. Eso quiere decir que en la escala de 200 podemos medir desde 0 hasta 200 voltios. Y en la siguiente, desde 0 hasta 700. Como tenemos que medir un voltaje cercano a los 220, sobrepasa la escala de 200 y tenemos que pasarnos a la escala siguiente, que es la de 700. ¿Qué pasa si tenemos que medir voltaje de 110? Bueno, la escala de 0 a 200 nos alcanza, de manera que podemos bajarla y ponerla en 200 para medir voltajes de 0 a 200, pero siempre en corriente alterna. Entonces, ¿qué pasa si nosotros ahora necesitamos medir el voltaje de una batería de auto? Que podría ser 12 voltios o 13,5, que es lo normal, o incluso un poco más. Bueno, si nosotros vemos la escala
que sigue más abajo es de 20 voltios, pero atención que la batería es corriente continua, no es corriente alterna. Por lo tanto, tenemos que pasarnos a la escala de 20 voltios, pero de corriente continua que está aquí arriba. Y en ese caso nos movemos aquí hasta marcar 20 y nos aseguramos que es corriente continua. Las clavijas hay que cambiarlas porque estamos midiendo voltaje, de manera que tenemos que ponerlo aquí. Eso también es válido cuando medimos voltaje de corriente alterna aquí abajo. Si yo quería medir la línea, tengo que ponerlo en 700 y dejar los conectores en esta posición. El negro en el común y el rojo en voltaje. De manera que siempre tienen que fijarse en eso y nunca jamás mover este selector cuando esto está enchufado a alguna base con corriente. Aquí voy a mostrarles, por ejemplo, la medición de una pequeña batería de 9 voltios. Es esta batería. Esto tiene marcado en su costado la polaridad. Este es el negativo, ese es el positivo. Entonces, como esto es un voltaje de 9 voltios, vamos a ubicar acá en corriente continua la escala donde está en 20, que me permite medir de 0 a 20 voltios. La que sigue más arriba es de 0 a 2 voltios, no me alcanza, por lo tanto tengo que ponerla ahí. Y ahora ubico los terminales, el terminal rojo en el positivo y el terminal negro en el negativo. Y ahí me está midiendo 907, que es el voltaje de esta batería. Bueno, de igual forma, si yo quisiera probar el voltaje de esta pila, en este caso estas pilas son de 1,5 voltios. Por lo tanto, en la escala de 2 yo podría medirlo perfectamente. Y me puedo cambiar ahí y medirla. En este caso, la parte de atrás de la pila es el negativo y la punta el positivo. Entonces los toco y me está mostrando un valor de 1.537. Normalmente estas pilas son de 1,5, así que 1.537 o 36 está bien. La pila está en buena carga. Bueno, eso es más o menos para medir los voltajes. Yo en este momento no les puedo mostrar la medición de los 220 porque tengo lejos los enchufes, no tengo cerca para poder enchufarlos, pero las posiciones que les di es la que corresponde. Ahora vamos a ver otra posición que es la posición que se encuentra aquí arriba. Se la voy a mostrar, que es esta posición que está en rojo, que tiene dibujada una nota musical y tiene un diodo. Bueno, esto es para medir continuidad. ¿Y qué es lo que hace eso? Cuando uno junta las puntas, suena un pitido y además prende una luz, indicando que hay continuidad entre dos puntos. De esa forma, si por ejemplo estamos midiendo la continuidad de la pista de un circuito impreso, podemos ver si hay continuidad entre dos puntos. Por ejemplo, aquí tengo un circuito viejo y podríamos ver si hay continuidad entre un par de puntos. Yo aquí lo voy a tomar al azar, no sé si voy a lograr continuidad o no, pero vamos a ver aquí si nos marca algo. Aquí no hay ninguna continuidad. A ver aquí. Ahí hay continuidad en dos puntos que están distantes, sin embargo veo que aquí hay continuidad. Ahí pueden ver. Voy a acercar esto para que lo puedan ver más de cerca. Bueno, justamente uno a veces tiene que mirar el circuito y no puede tener la vista fija
en el lugar que está testeando, o al menos tiene que ver el lugar donde va a poner las puntas y no puede estar mirando el tester. De esa manera uno puede asegurarse que al sentir el pitido es que hay continuidad. Aquí se me perdió el punto que estaba tocando, pero vamos a ver si logro acordarme dónde fue que lo toqué. Pero ahí, por ejemplo, ahí se siente continuidad. Bueno, eso les demuestra la utilidad de esa funcionalidad, que es para poder medir continuidad de un circuito. Es muy útil, como decía, para seguir las pistas de un circuito impreso y ver si no está cortada una pista. Bueno, para medir diodos, bueno, simplemente se pone el diodo entre medio de las puntas y va a marcar alguna medición. Voy a buscar un diodo, se los voy a mostrar. Bueno, aquí tengo un diodo. Un LED es un diodo, de manera que yo puedo ver si el LED está bueno o está malo, simplemente tocando con las puntas. Aquí no está prendiendo, tampoco me indica nada el tester. Si yo lo invierto y vuelvo a tocar, podemos ver de que el LED está funcionando. De manera que aquí podemos ver que el diodo funciona. Ahora, con un diodo normal, esto también podemos ver qué sucede. Bueno, aquí tengo una serie de diodos de silicio 1N4007, que son diodos de 1 amperio, 1000 voltios, y vamos a medir el diodo, un diodo, poniendo las puntas acá. En este sentido nos está marcando. Si invertimos las puntas, ya que los semiconductores o los diodos son semiconductores, conducen en una sola dirección, ahí nos están mostrando la caída de voltaje en milivoltios, 556 milivoltios. Bueno, esto es para medir diodos, y ahí pueden ver cómo funciona. Bueno, ahora vamos a poner un condensador de 3,3 microfaradios por 50 voltios. Estos condensadores están nuevos, así que están descargados, pero de todas maneras vamos a descargarlos por cualquier cosa que pudiera pasar. Aquí tengo una llave metálica, una llave Allen, y los cortocircuito aquí juntando los terminales. Bueno, ahora voy a ponerlo en la escala de microfaradios. La escala que tenemos acá la vamos a acercar un poquito para que veamos la escala donde lo vamos a poner. Como dije, este condensador es de 3,3 microfaradios. Acá tenemos la escala de 2 microfaradios y enseguida viene la de 20 micro. La de 2 microfaradios indica que puedo medir de 0 a 2 microfaradios. Como este es de 3,3, tengo que pasar a la siguiente escala, que es de 20 microfaradios. Y contacto el condensador viendo la polaridad. Esta marca que tiene en el borde indica que este terminal es el negativo, que además es la pata más corta, y el otro es positivo. Por lo tanto, voy a conectar el terminal negro en la pata más corta y el terminal rojo en la pata más larga, y vamos a ver qué es lo que nos marca el medidor. Fíjense que está mostrando 3,42 microfaradios. Ahora, hay que ver de que la diferencia puede ser por manufactura o puede ser también por la tolerancia que tienen todos los componentes. En los condensadores electrolíticos la tolerancia es de un 20%, lo que significa que si el valor leído está fuera de rango en un 20% hacia arriba o en un 20% hacia abajo, todavía el condensador se encuentra en buen estado. Así que hay que tener todas esas indicaciones presentes. Así que en este caso, este condensador, como dije que está nuevo, está dentro del rango correcto del condensador.
Bueno, ahora aprovechando de que estamos en la zona donde se mide el HSUFE de un transistor y que tenemos aquí a la vista el enchufe para poder enchufar un transistor a probar, voy a explicarles un poco de qué se trata esta funcionalidad. Los transistores, como ustedes saben, son semiconductores que tienen 3 pines, un emisor, una base y un colector. Y además se fabrican de dos tipos, los PNP y los NPN. Entonces, de esa forma, este enchufe está indicando los pines, pero si se fijan está repetida la letra E. ¿Y eso por qué? Porque la distribución en los transistores muchas veces está como emisor base colector o como base colector emisor. De manera que cuando uno hace la medición, en vez de torcer los pines, basta con ponerlo en la posición que corresponde de acuerdo a lo que uno encuentra en el catálogo. Y lo otro, que la posición para medir el HSUFE se encuentra aquí arriba, ahí donde está en rojo. Ahí lo vamos a poner. Y los enchufes de abajo no se tocan. Aquí no va a ir enchufado ninguno de los terminales de medición. Pero vamos a ver dos tipos. Un transistor de tipo NPN, que es el NP2222A, que es este transistor, que es un tipo NPN. Y vamos a ver el BD130, me parece que es. A ver, aquí lo vamos a acercar para ver el tipo. Si no, les voy a dejar ahí en pantalla, porque la verdad es que no lo recuerdo bien. Que es, es el BD140, que es un tipo de transistor de semipotencia de tipo PNP, para poder mostrarles cómo funciona el HSUFE. Pero lo primero que hay que decir es que el HSUFE es una funcionalidad que permite ver cómo está el estado del transistor, porque midiendo el HSUFE se puede saber si el transistor está amplificando o no. Si amplifica dentro del rango que corresponde, significa que está correcto, y si no amplifica o amplifica fuera de rango, significa que está malo. Pero ¿qué es lo que es el HSUFE? También se llama beta de un transistor. Bueno, yo hice una consulta para tener información aprovechando el chat GPT para poder explicarles mejor de qué se trata, y pregunté qué es lo que es el HSUFE o el beta de un transistor. ¿Qué es lo que me contestó? Se los voy a mostrar en la pantalla. Dice el término HSUFE o beta en un transistor se refiere al factor de amplificación de corriente de la configuración común del emisor. Esta es una medida de cuánto amplifica un transistor y la corriente de entrada cuando se aplica una señal al terminal de la base. Se los voy a mostrar después en un pequeño esquema. Matemáticamente, el HSUFE o beta se define como la relación entre la corriente de salida I sub C, corriente de colector, y la corriente de entrada I sub B, que es la corriente de base, en un transistor bipolar. Específicamente en una configuración de emisor común. La fórmula es la siguiente. Es H sub Fe es igual a I sub C dividido por I sub B, donde H sub Fe es el factor de amplificación de corriente, o beta, y C es la corriente de colector. I sub B es la corriente de base. El valor de H sub Fe proporciona información sobre la ganancia de corriente del transistor. Un H sub Fe más alto indica una mayor capacidad de amplificación de corriente. Es importante destacar que el HSUFE es un parámetro que puede variar con las condiciones de operación y otros factores, por ejemplo con la temperatura. Lo vamos a ver también. Por lo tanto, al diseñar circuitos es necesario tener en cuenta la variación del HSUFE y otros parámetros del transistor para asegurar un rendimiento adecuado. Los fabricantes de transistores proporcionan estos valores en las hojas de datos de dispositivos para ayudar
a los diseñadores a seleccionar y utilizar los transistores de manera efectiva en sus aplicaciones. Bueno, yo lo que les voy a mostrar ahora va a ser la hoja técnica del 2N2222 y así vamos a poder ver cuál es el valor que muestran en el catálogo para el transistor pequeño que les mostré acá, que es un PN2222A, que es una variación del 2N2222. Bueno, ahí les estoy mostrando en pantalla la hoja técnica y dice que el H-FE, tenemos que acordarnos que este transistor es de tipo NPN, tiene valores entre 35 y, que es el mínimo, y 300. Ahora, ese valor es adimensional porque en el fondo es el número de veces que amplifica una señal que entra a la base en el pin del colector. De manera que vamos a ver ahora un pequeño diagrama donde muestro yo cómo es la configuración que tiene el circuito para medir el H-FE en un transistor 2N222 de tipo NPN. Ahí pueden ver que hay un circuito donde aparecen un transistor conectado con una resistencia de colector o carga y un pin de emisor que va a tierra. También tiene una resistencia de base por donde entra una corriente de base que va a manejar el transistor, permitiendo que conduzca una corriente de colector. Ahora, este tester maneja la medición del H-FE aplicando un voltaje de 3 voltios en el colector. Esto para un transistor en configuración de emisor común con un transistor de tipo NPN. Bueno, lo que vamos a ver ahí es que el tester usa para medir una corriente de base de 10 microamperios, que es lo que tengo registrado ahí a la derecha de la imagen. Y la fórmula del H-FE es igual a la corriente de colector dividido por la corriente de base. Y como había dicho antes, el H-FE también corresponde al beta de un transistor. Bueno, de acuerdo con la hoja técnica del 2N222, el H-FE es mayor o igual a 75S, vale decir de que es capaz de amplificar mínimo 75S una señal de corriente de base en el colector. Por lo tanto, la corriente de colector que tengo más abajo es igual al H-FE multiplicado por la corriente de base. Si tenemos 75 de H-FE y lo multiplicamos por los 10 microamperes con los que mide el H-FE este tester, tendríamos que la corriente de colector puede llegar a 750 microamperios. Y después si aplicamos esto en la fórmula, en forma invertida, o sea, en los valores que sacamos los ocupamos en la fórmula, tenemos que el H-FE se puede calcular con los 750 microamperes que pasan por el colector dividido por la corriente de base, que es de 10 microamperes. Si hacemos esa operación nos da que el H-FE es 75. Bueno, ahí podemos mostrar más o menos cómo es que se calcula. Ahora, de igual forma, esto se aplica para los transistores que son de tipo PNP. Y en el caso del transistor PNP, vamos a mostrar acá el diagrama también. En este caso estoy mostrando de un BD140, que era el otro que les estaba mostrando yo, que es este. Y en este caso, el beta, si uno lo mira en la hoja técnica, puede ir desde 25 hasta 250,
que vendría a ser el HSUFE también. Hay que recordar que son 25 veces a 250 veces la amplificación de corriente entre la base y el colector. Bueno, en este caso tendríamos una configuración de colector común, ya que el emisor está en la parte superior, recibiendo una entrada de 3 voltios del tester, y el colector se encuentra conectado a tierra a través de una resistencia de carga. Y deben notar también de que el flujo de corriente va en el sentido contrario en la base. Bueno, si hacemos el mismo ejercicio anterior, el tester usa una corriente constante de base de 10 microamperes. El HSUFE es igual a la corriente de colector dividido por la corriente de base, que nos da el beta, que es lo mismo que el HSUFE, como les decía yo. Y después tenemos que el HSUFE del BD140, que es PNP, acuérdense, porque tiene el transistor, pueden ver que tiene la flechita en el emisor hacia la base. En los NPN, la flecha del emisor va hacia afuera, desde la base hacia el emisor. Bueno, en este caso, el beta o el HSUFE de este transistor puede ir entre 25, tiene que ser mayor a 25 y hasta 250 como máximo. Vale decir que si nosotros queremos medir el transistor si está bueno, tendría que estar entre 25 y 250. Si está fuera de ese rango, el transistor estaría malo. Bueno, si hacemos el mismo ejercicio, bueno, sacamos que si fueran el HSUFE de 250, lo multiplicamos por los 10 microamperes de la corriente de base y nos da que la corriente colector iría entre 250 microamperes y 2500 microamperes. Ahora, en la fórmula final, si aplicamos los 2500 microamperes como corriente colector y lo dividimos por 10 microamperes, nos da un HSUFE máximo de 250, que era lo que teníamos arriba. El mismo ejercicio se puede hacer para calcular el valor inferior. Bueno, esa es la explicación de cómo funciona el HSUFE para medir un transistor, y de esa forma se puede saber si el transistor está bueno o está malo. Ahora vamos a hacer una prueba directa probando estos transistores y vamos a ver cómo funcionan. Bueno, aquí tengo yo el PN222A. Este es un tipo NPN, como había dicho, y de acuerdo con la hoja técnica hay que conectarlo con la base, colector y emisor, que vendría a ser esto, y en la posición NPN. Bueno, ahí vemos que nos está dando un beta de 167. Si se fijan, esto va bajando. ¿Y por qué va bajando? Porque depende de la temperatura. Mientras yo lo tenía entre mis dedos, estaba capturando la temperatura del dedo y por esa razón tenía un beta distinto. De hecho, si yo soplo el transistor, van a ver de que empieza a bajar. Al contrario, si yo caliento el transistor, o sea, va a cambiar su beta o su HSUFE y va a empezar a subir. Aquí lo van a ver. Ahí está subiendo. Bueno, se supone que todas estas mediciones se hacen a 25 grados Celsius. Y en las hojas técnicas generalmente sale, se la voy a mostrar aquí, la hoja técnica del DOGN2222. Tienen indicada generalmente que la temperatura de medición es de 25 grados. Y si no lo dice, hay que considerarlo porque pudiera tener pequeñas desviaciones. De hecho, en esta hoja técnica aparece que el 2N2222 tiene un beta mínimo de 75. No habla del máximo. Ahora ustedes vieron acá que el tester se apagó. Eso es porque tiene un auto power off, o sea, se apaga solo después de un tiempo en que no se hacen más mediciones. Para volver a que funcione, lo que hay que hacer es apagarlo y prenderlo de nuevo, y ahí vuelve a funcionar. Bueno, eso era la hoja técnica correspondiente al 2N2222.
tendríamos que ver la hoja técnica del PN222A para ver que estamos dentro de los rangos de ese transistor. Y si se los muestro acá, pueden ver que es de 35 hasta 300, y en este caso está marcando 162, así que está dentro de los rangos correctos y el transistor está bueno. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero usando este otro transistor, que es un BD140 si mal no recuerdo. Vamos a ver la hoja técnica también, se los voy a mostrar aquí en pantalla. El BD140 tiene esta forma, que corresponde a un encapsulado TO126. Los pines son de izquierda a derecha visto desde arriba. Esto es bastante simétrico, pero esta es la parte de atrás, esta es la parte desde arriba. De izquierda a derecha es emisor, colector, el medio, y base, el lado derecho. Entonces nosotros tenemos que ver acá las posiciones, y justamente aquí tenemos emisor, base y colector, pero necesitamos emisor, colector y base, de manera que esto tendríamos que enchufarlo de esta forma. A ver, vamos a ver si está bien enchufado o lo tengo al revés. Ahí está. Es emisor, colector, base, dije. Emisor, colector, base. Bueno, es posible que este también tenga otra posición. A ver. Bueno, en todo caso es bien fácil, porque cuando no corresponde a la posición correcta simplemente no marca nada. Así que la posición correcta es esa. Bueno, ahí está marcando un beta de 260 o un H-FE. De manera de que de esa forma tenemos que buscar la hoja técnica del BD140, que la vamos a revisar acá. El BD140, a ver, aquí me parece que tengo la hoja. El mínimo son 40 y el máximo son 250. Lo podemos ver ahí en la hoja. Bueno, como dije, esto depende también de la temperatura. Seguramente si yo lo soplo, debiera bajar al valor de 250. Y está en todo caso muy cerca del valor máximo. Así que podemos decir de que este transistor también está bueno. Así que ahí les mostré cómo funciona el aparato. Ahora les voy a mostrar unas fotos de cómo es por el interior, para que vayamos viendo cómo es internamente este aparato. Bueno, la primera foto que les muestro ahí es el tester visto desde arriba. Ya vimos prácticamente todas las funcionalidades que tiene, pero les permite ver en forma más cercana todas las escalas, por si no lo vieron bien en las imágenes. Lo pueden detener y pueden ver esa imagen. La imagen siguiente que les estoy mostrando es visto el aparato desde atrás. Pueden ver que tiene un pie para poder levantarlo y dejarlo en una posición vertical, pero además tiene acá un compartimiento para la batería. Se saca ese tornillo, se levanta esta tapa y debajo van a ver lo que les muestro en la imagen ahora, que es una batería de 9 voltios que yo la medí, viene cargada en su totalidad. No es una batería de gran calidad, pero por lo menos funciona, está funcionando. Hay que tener cuidado que si esto uno lo va a mantener durante mucho tiempo, sacarla. Pero de todas maneras es bueno ponerle una batería alcalina para asegurarse de que no tenga problemas. Aquí les muestro una imagen. Una vez que se sacan, se retiran los tornillos externos, que son unos tornillos roscalatas de color negro. Se puede ver que la batería está encapsulada. Y se puede ver de que en realidad no está totalmente aislado. Se puede ver que podrían pasar líquidos hacia adentro. Pero algo importante, en ese rectángulo blanco que se ve en el costado izquierdo, es el display. De manera que yo estuve viendo que en este caso es bastante fácil agregarle
un sistema de retroiluminación que no trae. Lo que sí habría que ubicar dónde se activa el positivo en el botón para poder encender el circuito. El circuito para hacer un backlight o una retroiluminación lo puse yo en mi canal hace tiempo atrás y se podría aplicar perfectamente porque este aparato ocupa una batería de 9 voltios. Así es que está perfectamente ajustado para que funcione. Yo usé una linterna, iluminé por detrás con la linterna el display y se ve perfecto. De manera que lo que sí hay que tener cuidado de que la caja de la batería queda justo detrás de la pantalla, de manera que hay un espacio pequeño en la parte superior de la pantalla para poder poner el sistema en caso que quisieran hacerlo. Ahora ahí se puede ver también de que tiene un pequeño parlante piezoeléctrico que es el que emite el pito cuando uno junta las puntas en el modo de continuidad. Y también esto se supone que tiene un fusible interno que protege las escalas de miliamperes. Pero como les dije, no tiene un fusible para proteger la escala de amperios. De manera que tener mucho cuidado con eso. No lo quise desarmar más porque hay 4 tornillos que se pueden ver ahí en la imagen. 2 abajo y 2 arriba que permitirían desmontar la pantalla o desmontar el circuito. Pero no lo quise hacer porque las pantallas generalmente llevan una barra conductora y después es bastante difícil calibrarlo para que quede funcionando correctamente. De manera que no lo quise desarmar para no destruir el tester. Después de eso tengo una imagen de más cerca, enfocando solamente el costado donde va el circuito. Ahí se pueden apreciar mejor las cosas que van dentro. Pueden ver que tiene un circuito integrado de gota arriba, que es el principal. Vale decir que va el circuito conectado y encima le ponen una gota de goma plástica aislante para poder manejar la hermeticidad del circuito integrado. La siguiente imagen, bueno, muestra el detalle de la zona donde se encuentran la escala de ohmios, el enchufe para medir los HSUFE y también la zona donde están el voltaje corriente continua y el voltaje corriente alterna. Siempre hay que recordar que las escalas siempre son de 0 hasta un máximo. Por ejemplo, en la de ohmios arriba dice 200, eso es de 0 a 200 ohmios. La que sigue es de 0 a 2 kilo ohm. La tercera es de 0 a 20 kilo ohm. La cuarta es de 0 a 200 kilo ohm. La quinta es de 0 a 2 megohm, o sea 2 millones de ohmios, que es lo normal que trae un tester. Pero después viene una escala de 0 a 20 megohm y una última escala de 0 a 200 megohm. Son muy pocos los testers que traen escalas tan altas, de manera de que esa es una de las funcionalidades que les digo yo que es bastante buena. Bueno, siguiendo, se ve otra imagen acá donde se ve el selector completo con todas las escalas, que les permite apreciar mejor cuántas son las escalas, en qué posiciones están y qué es lo que miden. Igual en la imagen de ahora les muestro dónde están los enchufes. Como decía, los enchufes de abajo hay que poner siempre la clavija negra en donde dice COM, que significa común, que en inglés sería common y que representa el terminal negro o negativo. En las otras escalas se ponen el terminal rojo y podemos ver de que tiene un máximo aceptable de 750 voltios corriente alterna o 1000 voltios entre los puntos de común y voltaje. Hay un fusible que está protegiendo la zona de los miliamperes, de 200 miliamperes máximo, y tiene también el enchufe de 20 amperios, que ahí dice claramente no más allá de 10 segundos, con 20 amperes máximo. Así que ahí está el tiempo que les había dicho yo, solamente 10 segundos como máximo, caso contrario se destruiría el tester.
Bueno, este aparato, vamos a ver acá, tiene una carcasa que es plástica, no es de goma esto, es plástico, pero es un plástico de buena calidad, resiste golpes. A mí el día que lo traje, que lo recibí, se me resbaló de las manos y se me cayó, se golpeó, pero no le pasó absolutamente nada. Claro, lo más frágil aquí es la pantalla, que si se parte se ve una zona como un chorreo negro. Eso significaría que la pantalla se rompió. Pero no fue el caso, afortunadamente, no le pasó nada. Aquí podemos verlo por los costados como es. Es bien sólido. Y sí tienen estos pies que a mí no me gustan mucho porque no se pueden abrir al máximo y dan una posición que, si bien se puede leer, no es de las posiciones mejores. Pero bueno, les voy a mostrar también las características que son de las escalas. Eh, por ejemplo, en resistencias tenemos esta tabla que les estoy mostrando en pantalla, que dice que en el rango de 200 ohmios la resolución es de 0,1 ohm, con una precisión de más o menos 1,0% más 2. Después les voy a explicar qué significa el más 2. Tenemos una escala de resistencia de 2 kilo ohm con una resolución de 1%, perdón, de 1 ohmio. Una escala de 0 a 20 kilo ohm con resolución de 10 ohmios. Una escala de 200 kilo ohm con resolución de 100 ohmios. Una escala de 2 megohm con resolución de 1 kilo ohm. Una escala de 0 a 20 megohm con resolución de 10 kilo ohm. Y una escala de 0 a 200 megohm con resolución de 100 kilo ohm. Vale decir que lo mínimo que pueden leer en la escala de 200 megohm es 100 kilo ohm, lo mínimo. Y varían las precisiones, por supuesto. Ahí están, no se las voy a leer, pero ahí están los datos técnicos. Si ustedes los quieren, simplemente tienen que detener la pantalla y copiarlo. Lo que les había dicho yo, que significaba una precisión más o menos 1% más 2. Bueno, yo para no equivocarme ni contarle cosas que no sean las correctas, hice una consulta en el chat GPT, porque hay que apoyarse en todas estas tecnologías. Y yo pregunté en las especificaciones de un tester digital qué significa una precisión de más o menos 0,5% más 2, por ejemplo. Y me dice, la especificación de precisión de un tester digital generalmente se expresa como un porcentaje más un valor fijo, en este caso más o menos 0,5% más 2, se interpreta de la siguiente manera. 0,5% de la lectura es la parte que indica el porcentaje de error en relación con la lectura real en el rango de medición. Por ejemplo, si estás midiendo 100 voltios y el 0,5% de error permitido sería de 0,5 voltios. El más 2 en este valor fijo adicional que se agrega a la precisión, en el ejemplo anterior se agregarían 2 voltios al resultado. Eso significa el más 2. Entonces, en resumen, si estás midiendo 100 voltios con un tester que tiene una precisión de más o menos 0,5% más 2, el rango de error total permitido sería de 0,5 más 2 voltios, lo que suma un total de 2,5 voltios. Por lo tanto, el resultado medido podría estar en el rango de 97.5 a 102.5 voltios para cumplir con las especificaciones de precisión del tester. Bueno, eso les da una idea del error que puede tener en las mediciones. Por eso que les copié las tablas que están en el manual para que ustedes puedan tener los datos más precisos y puedan saber a qué tenerse en cuanto a las escalas. Ahora, esto por supuesto que no termina ahí. Hay más rangos. Por ejemplo, tenemos el rango de capacitancia. En el rango de capacitancia parte de 0 a 2 nanofaradios con una resolución de 1 picofaradio. En el rango de 0 a 20 nanofaradios tiene resolución de 10 picofaradios. En el rango de 0 a 200 nanofaradios tiene una resolución de 100 picofaradios. En el rango de 0 a 2 microfaradios tiene una resolución de 1 nanofaradio.
y en el rango de 200 microfaradios tiene una resolución de 100 nanofaradios. Y la precisión, como pueden ver ahí, es de más o menos 4% más 5. Así que ahí tienen más o menos una idea de cuál es el rango de la capacitancia. Después tenemos en corriente alterna, en amperaje. De 0 a 2 mA el rango, la resolución es de 1 microamper. La precisión más o menos 1.2% más 3. En rango de 0 a 20 mA, la resolución es de 10 microamper, la misma precisión anterior. En el rango de 0 a 200 mA, la resolución es de 0 a 100 microamper y la precisión es de más o menos 1.8% más 3. Y en el rango de 20 amperios, la resolución es de 10 mA y la precisión es de 3.0% más 7. Bueno, de acuerdo con la interpretación que me dio ChatGPT, ustedes pueden sacar las conclusiones de cuál es lo que ocurre en estos casos con estos rangos. Bueno, ahora vamos a ver el rango de corriente continua. En el rango de 0 a 2 mA es de 1 microamper. En el de 20 mA es de 10 microamper y la precisión tanto en de 2 como 20 mA son de más o menos 1.2% más 2. En el rango de 200 mA es de 100 microamper y la precisión es de más o menos 1.4% más 2. En el rango de 20 A es de 10 mA más o menos 2% más 2. Esos son los rangos en mediciones de corriente continua, alterna y capacitancia. Así es que ahí pueden tener una idea de cómo se puede interpretar las precisiones y rangos que tiene cada una de las escalas que les acabo de mencionar. Bueno, esos son los datos. Si han llegado hasta aquí, creo que han podido apreciar la calidad de este instrumento. No vamos a decir de que es un equipo de mucha precisión, ¿no? Pero permite hacer mediciones muy precisas. Yo creo que incluso más precisas que esta. Y como les decía, es el paso de pasar de este equipo a un equipo un poco mejor, que está dentro de las capacidades que tiene uno cuando está comenzando con el hobby o con el taller, que es muy importante, cuando uno tiene poca capacidad de gastar dinero en comprar herramientas. Bueno, si llegaron hasta aquí, les recuerdo que tengo una cuenta PayPal, también me encuentro en Patreon. Les voy a dejar ahí los nombres de las personas que cooperan mensualmente o por una vez. Y también les recuerdo que si les gustó el video pongan su manito arriba, que se suscriban al canal si no están suscritos, que pongan sus comentarios en la parte de abajo si están interesados en videos de este tipo. Yo no tengo el manual porque no lo hice esta vez. Me toma muchísimo tiempo hacerlo, traducirlo, escribirlo, redactarlo, corregirlo. Así que con la información que les di creo que es suficiente. Además tengo otros videos donde enseño a manejar este tester. Tengo 3 videos en que los conocimientos que se explican para este tester son totalmente aplicables a este otro. Así que pueden seguirlos ahí si quieren verlo. Esos videos tienen ya más de 1,5 millones de visitas. Así que pueden imaginarse de que ha sido un éxito el explicar cómo se maneja este tester. Lo otro que acuérdense de poner una manito arriba porque de esa forma a mí también me sirve. Así que una vez más muchas gracias por ver los videos y será hasta un próximo video.